Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo mini webinar aquí en Esencia Holística. Hoy vamos a hablar de la sanación de nuestras emociones con ayuda de los aceites esenciales. Hemos estado hablando como diferentes temáticas para abordar nuestros 4 cuerpos, que eso siempre va a ser el enfoque en Esencia Holística, buscar integrar cada uno de nuestros cuerpos para darnos esa sanación o ese bienestar holístico. Entonces, bueno, llega el turno ahora de las emociones y vamos a abordarlo con eso que nos gusta tanto, que son los aceites esenciales. Así ¿Algo que es. decir? Bueno, las emociones es aquello que nos hace vibrar, es el color de la vida, por decirlo de esa manera, porque con ellas es que sentimos esa emoción de vivir, ¿no? Precisamente por eso se llaman así las emociones. Entonces, es fundamental en este momento, vimos la vez pasada el webinar sobre la neuroemoción, entonces hoy vamos a ver cómo podemos sanar esas emociones, cómo nos ayudamos a sanar las emociones. Entonces, Sí, genial. Y saben algo, les cuento que la forma en la que yo llegué a los aceites, o sea, ya como a usarlos 100% en mi vida, fue por las emociones. Fíjate cómo de verdad es tan sabio cada uno de tus cuerpos, que yo tenía unos meses lleno de mucho trabajo, sentía que me estaba sintiendo ansiosa, o sea, era una ansiedad que siempre me cargaba. Eso fue como el año pasado, tipo septiembre, octubre, y empecé a sentir en mi ser ese tema de que necesitas trabajar más con los aceites esenciales. Ya yo los conocía, tenía algunos cuantos, pero eran usos como súper específicos y más bien tímidos, ya no como ahora que sí es algo como súper parte de nuestra vida. Y fue los aceites esenciales. Y mi ser me decía, necesitas los aceites esenciales. Y luego un día mi mamá, hablando con ella por teléfono, me cuenta, André, estoy metida 100% en los aceites esenciales, y yo era así como, justo lo que yo estaba sintiendo que necesitaba, así que fue como, mami, de una, me voy a meter de lleno contigo porque yo sé que necesito los aceites esenciales. Y fue por un tema emocional, fue porque yo me sentía muy agotada, me sentía como con ansiedad de todo lo que estaba pensando, todo lo que quería hacer. Entonces me parece muy lindo hoy el compartirles tanto desde el conocimiento que hemos adquirido usando los aceites esenciales y estudiando los aceites esenciales, también como desde nuestra experiencia de primera mano trabajando con ellos, sanando nuestras emociones. así es. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente ya nuestro webinar. Antes de entrar al tema de aceites esenciales y emociones, queremos decirte que este sábado 4 de julio vamos a estar haciendo una clase en línea totalmente gratuita. Es una clase introductoria de los aceites esenciales. ¿Esto para quién es? Eso es para ti. Si a ti te interesa conocer mucho más los aceites esenciales, quieres saber realmente qué son, para qué sirven, cómo puedes empezar a usarlos en tu vida como una forma natural de darte esa salud, tanto física, emocional, mental y espiritual. Y también vas a descubrir en esa clase cuáles aceites específicamente puedes empezar a usar tú según tu situación. Aquí en la descripción de este video, abajo vas a encontrar un link para que te inscribas a la clase. Entrada libre, totalmente gratuita, pero necesitas inscribirte. Es una clase por una videollamada por Zoom que vamos a hacer. Entonces los esperamos este sábado 4 de julio. Ya saben, vayan e inscríbanse. Entonces, ahora sí, empecemos con nuestra temática. Los aceites esenciales para sanar emociones. Empecemos con esta frase que me encontré cuando estaba haciendo la diapositiva del webinar. Una frase, por todos lados decía que era de Platón, vamos a confiar. Dice, todo aprendizaje tiene una base emocional. Y yo siento que de verdad cuando la leí fue el mejor punto de partida, ¿no? Para empezar este tema. ¿Por qué es que necesitamos escuchar nuestras emociones? ¿Por qué es que necesitamos prestarle atención a nuestras emociones? ¿Por qué es que las emociones son tan valiosas y necesitamos verlas? De eso vamos a hablar en este webinar. Aparte les vamos a decir cómo con los aceites esenciales pueden apoyar esa sanación emocional. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero que todo, vamos a dar todo un contexto de las emociones, qué son, dónde están, cómo nos afectan, por qué es importante mirar las emociones. Luego vamos a pasar a ver por qué los aceites esenciales pueden sanar las emociones. Y de último, te vamos a contar qué aceites puedes usar específicamente para empezar tú a sanar esas emociones y empezar a sentir ese impacto en tu vida. Bueno,
Bueno, y empezamos a desarrollar nuestro tema. Cuando estábamos programando los temas para compartir con ustedes, eh, bueno, y quisimos empezar por todo lo que es el ser holístico, los 4 cuerpos del ser holístico. Arrancamos de ahí porque realmente creo que lo más importante en este momento de la historia, inclusive que estamos pasando, es autoconocernos, es saber qué nos está pasando. Durante años hemos cargado las emociones, algunas alegres, otras tristes, cada uno pues tendrá sus emociones, y no les hemos prestado mucha atención, pensamos que es parte de nosotros, y es así, es parte de nosotros, es parte de nuestros cuerpos, pero no las atendemos. Entonces, ¿qué pasa cuando no las atendemos? Ellas van a ir afectando nuestros otros cuerpos, en este caso, tanto el cuerpo mental como el cuerpo físico, aunque el cuerpo mental y emocional están muy ligados y las emociones afectan el mental y el mental también afecta las emociones, entonces eso lo veremos después, pero en este momento lo que les quería dar claridad es cómo las emociones, si no las atendemos, pueden llegar después de mucho tiempo a afectar nuestro cuerpo físico de una manera muy fuerte, muy grave, o sea, encontrándonos con enfermedades que pueden ser enfermedades muy graves. Y eso lo vimos en el programa pasado. Por eso ahorita hoy estamos trayéndoles cómo podemos ayudarnos a sanar las emociones. Entonces, bueno, primero que todo, yo sé que todos saben qué son las emociones, pero vamos a darles un contexto científico, digámoslo así, son reacciones espontáneas a estímulos. Digo espontáneas porque nadie espera en un momento cómo va a reaccionar. Y todos saben que ante situaciones difíciles y graves en algún momento uno reacciona de una manera, otros reaccionan de otra, porque no, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque están en esa parte de nuestra mente inconsciente, como nos decía María Elena en el webinar pasado. Entonces, no sabemos cómo vamos a reaccionar, entonces son espontáneas y son ante estímulos externos, cosas que pueden pasar alrededor nuestro, pero también cosas que pueden estar pasándonos internamente, pensamientos que tenemos ahí repetitivos en la mente. Entonces, mantenemos unas emociones todo el tiempo. Por eso, cuando mantenemos estas emociones, ya sea positivas o negativas, es lo que nosotros llamamos el cuerpo emocional, que al final es un cuerpo magnético, electromagnético, como lo es todo, porque todos somos energía y todos tenemos una vibración. Las emociones también. Si son emociones negativas, pues lógicamente nos va a afectar negativamente nuestra vibración del cuerpo. Si son positivas, pues nos van a mantener en un estado positivo también. Entonces, lo que les decía, estas reacciones, además de que pues hacemos una reacción fisiológica porque tenemos ese estímulo que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? El cuerpo empieza a sudar, puede ser, o el cuerpo empieza a sentir dolor de estómago. Es que no sabemos, o sea, son reacciones fisiológicas debido a que se genera todo un sistema hormonal porque el cerebro empieza a segregar unas hormonas que son algunas, porque si nos da miedo, entonces es para defendernos, pero eso también nos afecta físicamente y ustedes seguramente lo han sentido en algún momento de su vida. Les decía también que las emociones nos generan una vibración y es por eso, y es muy importante, que nos las atendamos porque esa vibración al final es lo que hace que manifestemos una realidad. Como estamos vibrando, es lo que estamos realmente manifestando en nuestra vida. Entonces, si estamos vibrando, por ejemplo, en carencia, que es un tema muy común, porque nos han enseñado a que nos hace falta, porque ha sido como una parte del ADN que hemos tenido sobre la carencia. Entonces, ¿qué vamos a manifestar? Más carencia, porque pensamos que no hay suficiente. Y esa es una emoción que mantenemos, una emoción de carencia. Por eso, fíjense lo importante que es. Pero también podemos mantener una emoción de desvalorización, por poner cualquier ejemplo. ¿Y cómo nos vamos a sentir? Enfermos seguramente. Y nos va a llegar
a afectar tanto nuestro cuerpo físico que vamos a tener que ir donde el médico, recurrir a medicamentos, porque esa emoción sin atender nos va a generar eso. Al final, todas las enfermedades, como nos decía María Elena, son mensajeras de estas emociones. Entonces, muy importante saber atender esa emoción y mirar qué es lo que nos está pasando por nuestro corazón, qué es lo que está pasando por nuestra mente, porque eso al final refleja esa frecuencia vibratoria con la que andamos todos los días. Y ustedes saben que la frecuencia vibratoria es la que determina lo que manifestamos en la realidad. Otra cosa importante, ¿dónde se guardan las emociones? Esto es a manera pues ya de conocimiento. Las emociones las guardamos en el cerebro, en una parte del cerebro que se llama el sistema límbico. Ahí guardamos emociones en una parte que se llama amígdala, la parte del sistema límbico, y en ese sistema también guardamos todos los sentimientos, guardamos también toda la parte del aprendizaje, guardamos la memoria, guardamos inclusive el control de todas las hormonas que segrega el cuerpo, están en ese sistema límbico. Miren qué importante es, o sea, es una parte muy, muy importante de nosotros como seres. Entonces, ahí están. Y esas emociones que se generan o que están ahí guardadas, se conectan directamente con el corazón, porque el corazón, que es un órgano también muy importante, se conecta con el cerebro a través de su sistema neuronal, a través de los ganglios neuronales, segregando una hormona que específicamente afecta el sistema límbico. Entonces, miren toda la relación que existe fisiológicamente en nuestro cuerpo con el tema de las emociones, todo lo que pasa, o sea, vemos algo, nos asustamos y empezamos a segregar enseguida unas hormonas que determinan cómo nos vamos a sentir. Por eso es que finalmente las emociones se convierten también en sentimientos, que si, como les decía, no los atendemos, van a estar ahí pasándonos una factura. ¿Qué otra cosa les puedo decir de las emociones? Impactan directamente los otros cuerpos, ya les hablé de eso. Y es tan así que desde hace pues, muchísimos años la medicina oriental, que basa parte de su medicina en una técnica que se llama los 5 elementos. Ellos utilizan las emociones bases, las que ellos dicen que son las más comunes, para poder llegar a un tema de sanación. O sea, cuando los que se han hecho medicina oriental ya saben de qué les estoy hablando. Y es así que ellos han estudiado eso y se han dado cuenta que cada emoción se ubica en un órgano. Lo hablamos la vez pasada también, pero como por ponerles un ejemplo de las cosas más comunes, ¿dónde se ubica el miedo? El miedo se ubica en los riñones, por ejemplo. Entonces, personas que tengan mucho miedo posiblemente van a sufrir mucho del tema renal. Entonces, es un ejemplo. Otra emoción muy importante es la ansiedad, la tristeza y la depresión. ¿Dónde se ubica? En los pulmones. Entonces, imagínense ustedes, si la tristeza se ubica en los pulmones, por eso nos da mucha gripa. Es que nos da mucha gripa. Por eso el tema actual, de lo que estamos viviendo actualmente, es un tema de miedo inclusive de miedo a la muerte. Entonces, ¿dónde se ubica? En los pulmones. Ahí es donde se ubica la emoción. Imagínense ustedes. Tenemos un tema de las preocupaciones. Hay personas que nos preocupamos mucho, nos preocupamos por todo. ¿Dónde se ubica? En el vaso. La alegría en el corazón. Y la ira, el enojo, imagínense dónde se ubica, en el hígado. Entonces, ¿cómo está relacionado ese tema emocional con nuestro cuerpo? O sea, de una manera directa, de una manera directa. O sea, ya no podemos pensar que es que si yo me siento triste no le va a pasar nada a mi cuerpo, no, porque es que finalmente el cuerpo es ese síntoma que estamos en algún momento sintiendo, es un mensajero de esa emoción que te está diciendo, atiéndeme, no me estás atendiendo, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo desvalorizado, me estoy sintiendo ansioso. Entonces, esto es pues simples ejemplos para que le pongamos mucha atención, como les decía, yo siempre les decía, la autoobservación es lo que nos va a llevar realmente a saber qué es lo que nos está pasando en un momento determinado. Total, genial, buenísima todo eso que nos cuentas, toda la explicación,
O sea, como quien dice, aquí para recopilar todo lo que ella ha dicho, las emociones son tan importantes mirarlas porque están directamente conectados con esa parte de nuestro cerebro que es el sistema límbico, el cual está totalmente conectado con todo nuestro cuerpo. O sea, depende cómo nos estemos sintiendo, nos vamos a sentir a nivel físico por todas las hormonas que se agrega y también a nivel energético porque cada emoción es una frecuencia energética. Y es Claro, el cuerpo emocional. Y es el cuerpo emocional, claro. Lo que hablábamos en el primer video también de los 4 cuerpos, hablábamos de que el cuerpo emocional también se conoce mucho como ese niño interior. O sea, nuestro niño interior siempre nos está hablando a través de esas emociones. Siempre hay un mensaje. Qué buenísima toda esta información. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿por qué es que los aceites esenciales pueden sanar nuestras emociones? Yo creo que llegó el momento ahora como de compaginarlo con el tema de aceites esenciales. Y este es uno de los descubrimientos más grandes porque cuando yo conocía los aceites esenciales sabían que podían ayudar mucho como el tema de la salud física, pero no pensaba más allá de todo lo que hablamos ahora de la energía, de las emociones. Los aceites esenciales, debido a su composición molecular, nos ayudan prácticamente que instantáneamente al manejo de las emociones. ¿Por qué? Miremos este primer puntito. Porque los aceites esenciales son moléculas volátiles aromáticas. Es decir, tienen la capacidad de evaporarse muy rápido y llegar directamente al sistema límbico, del que hablaba mi mamá hace un momentito, cuando son inhalados. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un aceitito, tan pronto yo inhalo este aceite, pasa estas moléculas volátiles, aromáticas, que están aquí concentradas en este aceite esencial, inmediatamente pasan de mi sistema olfativo, aquí pasan al tracto olfativo, y este llega inmediatamente al sistema límbico. O sea, el olfato es el único sentido que está directamente relacionado con nuestro cerebro, amigos. Es el olfato, no es la visión, no es el gusto, el tacto. Es el olfato el que está directamente relacionado con nuestro cerebro. ¿Y con qué parte específicamente? Justamente con ese sistema límbico, que es donde se guardan y se rigen todas esas emociones, los sentimientos, las memorias y los recuerdos. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso en palabras más sencillas? Los aceites esenciales, como se evaporan tan chiquitos, llegan esas moléculas tan chiquitas, pueden llegar inmediatamente al cerebro. Llegan a lo más chiquito, llegan a las neuronas, a cada una de esas células de nuestro cuerpo y por ende se impactan inmediatamente nuestras emociones. Es que de verdad es increíble. Sí. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo esta que es una mezcla que se llama Citrus Bliss, es una mezcla de varios cítricos con vainilla. Es una mezcla muy buena para levantar el ánimo, para también como motivarte, para darte como esa sensación como de confort y de fortaleza. Apenas yo la huelo, en serio, que es una cosa increíble lo que se alcanza a estimular. El cuerpo mismo empieza a segregar esas hormonas que mi mamá hablaba hace un rato, porque es la reacción natural del cuerpo, ¿vale? Número 2. Tú ya sabes por qué, primero que todo, es que los aceites esenciales van a ser excelentes aliados. Pero número 2, miramos este de aquí. La alta vibración electromagnética de esos aceites esenciales también elevará tu vibración electromagnética, llevándote a sentir emociones de más alta vibración. Hace un rato mi mamá te decía, es que las emociones cada una son una frecuencia electromagnética. De verdad, cada emoción. Entonces, sea que sean emociones contractivas o emociones negativas o emociones expansivas o positivas, tú estás vibrando en cierta emoción. ¿Recuerdan aquella primera clase que de hecho todavía no fue aquí en Esencia Holística, sino en mi canal de Andrea Roa, cuando hablamos de los aceites esenciales y de los chakras? Allí les contábamos cómo el cuerpo humano, en ese campo electromagnético que tiene, se va a ver afectado de todo lo que le damos. Y los aceites esenciales hablábamos que tienen frecuencias electromagnéticas muy altas, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos van a ayudar? Porque los aceites esenciales van a tener el poder de inmediatamente, como quien dice, influir en nuestra vibración. Y si vibramos más alto, pues evidentemente vamos a sentir emociones de más alta vibración también. Y número 3, como bono, que te pongo aquí, como tu vibración se eleva, es mucho más fácil, amigos, escuchar tu intuición. Es súper más sencillo el entender esa sabiduría interior de tu cuerpo. Y yo siento que para mí esto es como lo más
crack de los aceites esenciales, porque de verdad entras en tal estado de inspiración, la palabra inspiración significa en espíritu, que para ti va a ser mucho más fácil entender dónde está esa raíz emocional, esa raíz mental de lo que te está pasando. Si tienes una emoción, no sé, estás ansioso, tú puedes con los aceites, al alzar tu vibración, es mucho más fácil el que entiendas qué es lo que está causando esa ansiedad. Es mucho más fácil el que te observes porque estás inspirado, estás en espíritu. ¿Y qué va a llevarte eso? Te va a llevar como resultado a una mejor salud, tanto física, porque apenas tú empiezas a detectar la causa emocional y mental, tu cuerpo ya dice, ya no necesito más de esta enfermedad para combatir eso, porque ya aquí Andrea, Patricia descubrieron cuál es la raíz y se van a hacer cargo de esa raíz emocional y mental. Entonces, luego por ende también te vas a sentir mucho mejor en esa salud emocional, esa salud mental y esa salud espiritual, si es que se puede decir algo de salud espiritual. Pero evidentemente vas a estar en tal contacto con tu espíritu, con tu cuerpo espiritual, y por ende vas a poder mantener esos 4 cuerpos como en esa coherencia de tu ser, de expresarte totalmente. Así que esto es como una pequeña, sí, bueno, ni tan pequeño, pero una forma de explicarles de verdad, porque es que los aceites tienen ese poder. Para mí de verdad es simplemente mágico. Vamos entonces a empezar a hablar ya de qué aceites esenciales podemos utilizar para cada emoción. Lo que vamos a hacer a continuación es que hemos elegido 9 emociones de esas que se llaman negativas o contractivas, porque son de las que más sentimos a diario. Y te vamos a ir contando cómo es que estos aceites puedes usarlos para empezar a trabajar esas emociones, para elevar tu frecuencia, empezar a entender el porqué de esas emociones y sanarlas. Y que por ende también se sane tu cuerpo físico. Entonces, primera, miedo. Miedo. Bueno, ¿quién no ha sentido miedo? Antes de empezar con los aceites, quería recordarles, en el universo, en el mundo, hay solamente 2 energías, miedo y amor, que es como, o sea, de ahí se desprende todo. Del amor se desprenden todas las emociones positivas y del miedo todas las emociones negativas. Entonces, la hemos tomado porque es tal vez la más común. Todos nos hemos visto enfrentados a situaciones que en algún momento nos han generado miedo, a lo que sea, miedo a montarnos en los aviones, miedo a las alturas, miedo a hablar en público, como por ejemplo yo cuando empecé con André en esto, o sea, y todavía me da miedo, o sea, les confieso, o sea, cada vez que me presento acá en este webinar, respiro varias veces porque ¿y por qué me da miedo? Seguramente porque tengo una emoción de falta de seguridad en mí misma. Entonces, eso me produce el miedo. Entonces, ahí para que nos vayamos identificando. Entonces, ¿qué aceites nos pueden ayudar? Aquí hay varias plantas, el Valle de Nebro, casia, canela, abedul, ciprés, lavanda, mirra, nardo, menta. Yo les voy a mencionar, sin embargo, ahorita les vamos a hablar de algunas en especial, porque yo sé que estamos transmitiendo para muchos países y de pronto no tienes una, pero tienes la otra. De pronto no tienes menta, no tienes ciprés, pero puedes tener lavanda, que es una de las más comunes. Entonces, si ya los estás usando, si ya las tienes, pues simplemente es que puedas tener como una variedad para poder usarlas frecuentemente, porque no es que las oliste una vez y ya se me quitó el miedo para toda la vida, no, porque es que las emociones están instaladas en nuestro ser, están ahí y tenemos que trabajar para poderlas transformar. Entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí un ejemplo, es el ejemplo de la lavanda. La lavanda, que es una flor maravillosa, moradita, hermosa, que los conocemos mucho porque es un producto o una planta que se usa mucho en la industria cosmética, en la industria del aseo también. Y mucha gente me dice, antes de que conociera los aceites de lavanda, me dice, a mí me gustaba siempre la lavanda. Recuerdo pues una señora que me decía, yo antes de conocer los aceites esenciales, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la lavanda. Cuando ya le expliqué las propiedades de la lavanda, ella me dijo, pues claro, ya entiendo por qué. La lavanda tiene muchísimas propiedades, así como todas estas plantas, todos estos árboles que les vamos a mencionar, tienen unas propiedades que han sido estudiadas científicamente. O sea, esto no está aquí al azar, está estudiado y está probado en el cuerpo humano. Sí. Entonces, la lavanda es sobre todo una planta calmante.
ella nos va a actuar en el sistema nervioso, que está en el sistema límbico, y cuando empezamos a inhalar lavanda o cuando lo empezamos o nos empezamos a untar lavanda detrás de las orejas o en los puntos claves del cuerpo, inmediatamente vamos a sentir calma, vamos a sentir más paz, nos vamos a sentir relajados, nos vamos a sentir que nos va a ayudar a dormir mejor. Entonces, por eso, ese es uno de los productos o de las plantas que está como indicada para la emoción del miedo. Tenemos una mezcla maravillosa que se llama Peace o Paz y la componen, imagínense, la componen 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas. Imagínense el poder de 6 plantas. Vetiver, lavanda, ylang ylang, mejorana, incienso, que es maravilloso, y salvia esclaria. Tal vez ustedes han escuchado que el incienso que es el árbol de incienso, fue uno de los regalos que los Reyes Magos le llevaron a Jesús. Eh, Seguramente todos conocen esta historia. El incienso tiene unas propiedades maravillosas que te hacen adentrarte en tu espíritu y por eso nos ayuda a combatir el miedo, porque nos ayuda a encontrarnos con ese ser que somos todos, con ese ser superior, ese yo nuestro que está ahí siempre, el que tiene toda la luz y toda la esencia. Este incienso nos ayuda a encontrarnos con este ser maravilloso que somos todos. Entonces, y lo mismo la salvia esclaria. Seguramente, sobre todo países latinos como México, que usan muchísimo la salvia para prenderla y limpiar los espacios. Entonces, imagínense, o sea, es lo que hace dentro de nosotros, también nos limpia todas esas energías negativas que nos causa el miedo. Entonces, ahí les voy dando como explicacioncitas de por qué estos son para el miedo. Genial. Veamos esta otra emoción, la tristeza y la depresión, pues sabiendo que la depresión ya es un estado mucho más clínico, mucho más profundo de la tristeza. Y tenemos aquí varios: ylang ylang, geranio, menta, el abeto siberiano. También hay varias mezclas en el mercado, que está esta mezcla Breathe. Fíjense que ahorita mi mamá les contaba que en la técnica de medicina oriental, medicina china, la técnica de 5 elementos, en la cual los chinos ubican la sensación o la emoción de tristeza en los pulmones. Esta mezcla Breathe, que de hecho traduce respirar, está compuesta por, miren estos: laurel, eucalipto, menta, melaleuca, que es una variedad de árbol de té, y limón. O sea, está muy compuesto por todos estos ingredientes que normalmente utilizamos, que decían las abuelitas, para limpiar o para sanar las gripas, todo el tema de los pulmones, todas las enfermedades de vías respiratorias. ¿Y por qué será? Bueno, justamente por eso, porque allí estamos guardando en los pulmones esas emociones de tristeza. Aquí tenemos otra, como la mezcla Elevation. Miren todos los componentes que tiene: lavandina, lavanda, sándalos hawaiano, mandarina, melisa, ylang ylang, elemí, osmanto, hoja de mirto, limón. Y también esta mezcla que se llama console o consuelo: incienso, pachulí, ylang ylang, ládano, amiris, sándalo, flor de rosa, flor de osmanthus. En fin, aquí lo que van a ver son muchísimas opciones para utilizar. Hoy día, sí, de repente si no tienen a la mano una, pueden tener otra. La ansiedad. La ansiedad. Bueno, la ansiedad creo que también es una de las emociones más comunes. Sin tener conciencia, a veces manejamos unos estados de ansiedad por muchas cosas, porque siempre la ansiedad corresponde como a una preocupación que se tiene permanentemente. Entonces, claro, como no la podemos resolver porque normalmente son preocupaciones del futuro, entonces nos sentimos ansiosos. La ansiedad siempre es una emoción que corresponde a preocupaciones del futuro. Entonces, ¿qué aceites nos pueden ayudar para la ansiedad? Bueno, la albahaca la usamos seguramente en muchos platos, ustedes la han usado, sobre todo platos italianos, que es deliciosa, huele riquísimo. Entonces, tenemos el aceite de albahaca que trabaja la ansiedad. Lavanda, que ya hablamos de la lavanda también, porque afecta directamente, impacta el sistema nervioso, entonces nos va a ayudar mucho también a trabajar el tema de ansiedad. Nerolí. Hay otra mezcla
que se llama Pastimes, que es maravillosa, maravillosa para todo el tema de ansiedad. Pues, normalmente cuando tenemos ansiedad se maneja mucho dolor de cabeza también. He notado que las personas, entonces esta mezcla para el dolor de cabeza causado por ansiedad, por preocupaciones, es maravillosa. Y la componen las siguientes, el gaultería, la lavanda, la menta, el incienso, que ya hablamos del incienso, cilantro, imagínense el cilantro que lo usamos mucho en cocina, la mejorana, manzanilla romana, la albahaca y el romero, esa es la del pastéis. Y la mezcla de consuelo, que ya hablamos en ella. O sea, vamos a encontrar que muchos aceites nos van a servir para diferentes emociones. Así es. Luego, angustia. Y miren esto que estábamos hablando ahorita. Ustedes pueden tener una guía o pueden empezar a intuir qué tipo de aceite les podría ayudar dependiendo de la parte de la planta de la cual ha sido extraída. Y también dependiendo del tipo de emoción que están experimentando. Por ejemplo, la angustia es un tipo de emoción muy, muy aérea, ¿vale? Como así, muy del aire. Estamos en nuestra mente. La angustia es estar aquí tan concentrados en todos los pensamientos de miedo de nuestra mente y por ende nos sentimos así, pero es mental y la mente está relacionada con el elemento aire. ¿Qué podríamos o qué necesitamos para justamente bajarnos de ese aire? Necesitamos la tierra. Entonces, los aceites esenciales que estén muy relacionados con, por ejemplo, los árboles, que están enraizados, exactamente, todas las raíces van a ser muy buenos para empezar a generarnos emociones que nos bajen a la realidad y nos salgamos de esa neura de nuestros pensamientos y podamos decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me centro aquí, en el aquí y ahora, me enraizo y empiezo a tomar decisiones en el momento presente, no acá. Entonces, miren, tenemos la copaiba, que es un árbol de Brasil, el helicriso, la melisa, la cúrcuma también es una raíz. Y aquí también, en esta marca que usamos nosotras, está la mezcla Balance, que miren, tienen abeto, que es madera, la madera jo, el incienso, que es madera, y el tanaceto azul. O sea, tenemos una mezcla muy de la madera, de la tierra, que nos está ayudando a enraizarnos, así como los árboles. La vergüenza. Bueno, vergüenza. Esa también es otra de las emociones que podemos tener, sobre todo cuando somos niños. Me acuerdo que los papás a veces nos hacían causar mucha vergüenza o siempre, porque mi papá me pone a cantar, por ejemplo, siempre recuerdo que uno toma al niño cuando está chiquito porque tiene algunas habilidades, ven para que le cante a los amigos, ven para que declames o ven para que cuentes un chiste. Y los niños normalmente no están preparados, le da mucha vergüenza. Entonces aprendemos desde pequeños a tener esa emoción de vergüenza y cómo la manejamos, o sea, porque crecemos entonces con esa misma emoción sin saber cómo manejarla. Entonces, aquí tenemos estas plantas que también son para enraizarnos, porque la vergüenza no es más que pues, como ese miedo como que tenemos también imaginario, porque no va a pasar nada. Entonces, también es como enraizarnos y también tenemos aquí muchos árboles. El de copaiba, la bergamota, el incienso, que como ya han visto lo hemos mencionado en muchas emociones, es o para todas diría yo. El hinojo, la acacia, el jazmín, y hay una mezcla que se llama hope, que es ylang-ylang, incienso, bergamota y vainilla. Genial. Damos otra emoción, la culpa. A ver, esa culpa que también está súper normalizada, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que todo el mundo que ha tenido cierto contacto con la religión, sea cual sea, nos tiene muy inculcado el tema de la culpa. O sea, la culpa está vista como algo bueno, ¿no? Es como, ay, me siento mal porque no le ayudé a fulanito. Y tú crees que está bien el sentirte culpable porque no pudiste ayudar a alguien, por ejemplo. O si no, simplemente es la culpa es que nunca somos suficientemente buenos, es lo que nos han enseñado. Entonces, cada vez que
cometemos un error o que las cosas no nos salen como nosotros queríamos, lo cual es simplemente normal porque somos seres humanos y no nos las sabemos todas, empezamos a inculcar, a enterrar la culpa. Yo creo que esta es una de las emociones más profundas, o sea, de verdad, las más profundas que tenemos arraigadas y que no nos damos cuenta de lo normalizadas que están. Entonces, para eso tenemos aquí nuevamente la copaiba. Qué bonito que ha salido la copaiba para tantas cosas, porque sí, también es genial la copaiba. Nuevamente la bergamota es una fruta así muy cítrica también, que de hecho también vamos a ver ahorita cómo nos impulsa a sentimientos de valorización, de autoaceptación, el limón, la menta y el clavo de olor para esos sentimientos de culpabilidad. Ahora, la desvalorización. Bueno, desvalorización, Dios mío. Cada una de estas emociones me causan emoción, por decirlo así. ¿Por qué? Porque, como les decía en un video anterior, tengo varios años, 14 años más o menos, trabajando todos estos temas y cuando uno los descubre en uno mismo, es como, wow, o sea, claro, yo he tenido esta emoción y no me había dado cuenta. Entonces, las mujeres sobre todo, o sea, vivimos una herencia que es ancestral de, sentir, de que no hemos sido valoradas. Las mujeres hemos sido maltratadas. Las mujeres nos ha tocado trabajar fuerte y luchar para decir, somos suficientes, somos inteligentes, somos poderosas. Entonces, las mujeres tenemos un tema de valorización que es ancestral, que está en el ADN de nosotros, está en esa memoria inconsciente, todo el tema de valorización, porque lo hemos sufrido a través de nuestras madres, de nuestras abuelas, tatarabuelas, o sea, todo lo que ellas sufrieron de desvalorización, nosotros también lo tenemos, lo heredamos en el ADN. Y cada generación que va saliendo, que va naciendo, va trabajando un tema para esa emoción. Entonces, la identifico, puede ser para hombres también, pero en este momento quería contarles como ese tema de valorización que hay, que es común a todas nosotras las mujeres, porque nos ha tocado trabajar para decir, somos suficientes y valemos y podemos hacer todo lo que puede hacer cualquier ser humano. Claro, y que por más que lo hagamos, nunca nos vamos a sentir valoradas. Así porque es. el tema de valorización realmente no depende de lo que el otro te diga cuánto vales o de tus logros, de lo que alcanzas, sino de esa emoción interna. De cómo te ves a ti mismo, entonces. Así es. Así es, entonces, pero cuando ya la identificamos, cuando ya somos conscientes, es que tengo una emoción de desvalorización y por eso no, por ejemplo, en mi caso, en muchos empleos, no peleaba más un sueldo más alto para mí. Le pongo un ejemplo claro, era por eso, porque no, a mi mismo cargo podía que le pagaran el 40 o 50% más a un hombre, pero como era mujer, me pagaban menos. Entonces, esa es un tema que viene de adentro, una emoción que uno no sabe por qué está aceptando esa situación, pero es que es una cosa muy inconsciente, ¿sí? Muy inconsciente. Entonces, ¿qué aceite nos puede ayudar para esa emoción de desvalorización? Bueno, la bergamota, toronja, limón, los aceites cítricos ayudan mucho a levantar el estado de ánimo. Por eso están aquí también el jazmín, el pachulí. Hay una mezcla maravillosa que se llama Smart and Sassy, que también contiene cítricos, toronja, limón, jengibre, canela y menta. Hay otra mezcla que se llama HD Clear, que es semilla de comino negro, madera howe, melaleuca, baya de licea, eucalipto y geranio. Y la mezcla hop que hablamos ahorita también, que es la mezcla esperanzadora, que es bergamota, ylang-ylang, incienso y vainilla. Sí. A ver, el estrés también, otro de las enfermedades más normalizadas o de las emociones más normalizadas. Yo creo que hasta cierto punto es como, ya es como hobby, decir, ay, estoy estresado. O sea, es como lo más normal y honestamente no tendríamos por qué normalizar ese estado de estrés, Sí. sobre todo porque el estrés lo sufrimos, ¿por qué? Por ese miedo a pensar que no vamos a poder tener las cosas bajo control o que se nos van a salir las cosas del control y no vamos a poder hacer las cosas bien. Y miren qué aceites nuevamente,
tenemos la lavanda, el pachulí, albahaca, vetiver, el inoki, que es un árbol japonés. Ya se dan cuenta que hemos hablado casi como de los mismos aceites en varias emociones, o sea que un mismo aceite puede servirle para varias cosas. Nuevamente esta mezcla past tense, la mezcla aromatouch, que miren tiene ciprés, menta, mejorana y albahaca, y también esta mezcla llamada serenity, nuevamente lavanda, cedro, madera de jo, ylang ylang, mejorana, manzanilla romana y vetiver. Bueno, la desmotivación, otra de las emociones que es bastante común en nuestra sociedad. Es muy común, sobre todo cuando estamos en esa etapa de adolescentes, donde todavía no nos identificamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, y por eso la fotografía de una joven adolescente, es muy común que ellos se nos desmotiven. Las que somos mamás, ya que tenemos hijos grandes, saben que en esa etapa, sobre todo de la vida, pero en todas las etapas, no estamos hablando de todas las etapas, pero esa etapa es muy común que los jóvenes se desmotiven porque no saben qué es lo que quieren. Esa es la etapa que estamos identificando qué es lo que nos gusta. Eh, pues como por poner un ejemplo, sin embargo, desmotivación puede haber en todo. O sea, uno sencillamente puede estar aburrido con las cosas que está haciendo y no te causa emoción, no te causa alegría hacer las cosas que está haciendo y te sientes desmotivado. Hace, hace como 2 meses, como 3 meses, porque recién empezó la pandemia, yo me estaba sintiendo así, me estaba sintiendo como muy aburrida, inclusive fue antes de que abriéramos el canal. Y un día hablando sobre esto con Andre, ella me dijo, mami, hay una mezcla, úsala porque te puede ayudar. Y esa mezcla se llama Motivate. Aquí está, esa mezcla es divina. O sea, miren, yo la empecé a usar y empecé a sentir el cambio, no sé, a los 2 días, a los 3 días. Es tan sutil, empiezas a sentir alegría por la vida, empiezas a sentir agradecimiento por todos, te empiezas a dar cuenta cuán afortunado eres. Así es de sutil como trabajan los aceites. Quería traer ese ejemplo porque de verdad, eh, o sea, los aceites como son ese regalo de la naturaleza, es esa vibración tan alta que nos regala Dios a través de la maravillosa naturaleza, nos da ahí todos los elementos para nosotros poder sanarnos. Entonces, quería traerles este ejemplo porque realmente para mí ha sido un testimonio. O sea, ya tengo varios meses usándola, la uso todos los días en los puntos claves del cuerpo y de verdad que no hay día que me sienta aburrida. Siempre encuentro un motivo para estar feliz, siempre encuentro un motivo para agradecer. Lo estoy diciendo de todo corazón. Y por eso lo recomiendo muchísimo. Entonces, hay pues algunos plantas especiales que son las cítricas, por eso ahí ven la lima, la naranja salvaje, la mandarina, pero también la melisa, clementina, la hierbabuena, el albahaca nuevamente, la melisa, el citrus bliss, que es una mezcla de bastantes cítricos que también nos ayudan a sentirnos muy motivados, y la mezcla Hope, que es básicamente los aceites que nos pueden ayudar para este estado. Y bueno, yo creo que ya terminamos con las 9 emociones que habíamos elegido. Te estarás preguntando, bueno, ¿qué hago ahora? O sea, ya me vi este webinar, ya sé que los aceites me pueden ayudar, ¿qué hago ahora? Primero te digo, identifica cuál es esa emoción que tú quieres sanar, cuál es esa emoción que te está hablando hace tiempo, cuál es esa emoción que quieres sanar. Es importante primero de verdad tenerla identificada. Y primero elige una, pueden ser varias, pero elige una, esa que tú sabes que necesitas a prioridad. Luego, número 2, ahora elige un aceite esencial. De todo lo que te dijimos aquí, elige solamente uno. Sería como esa forma más rápida de empezar a involucrarlos en tu vida. Solo uno. No te pierdas tampoco en que tengo que comprarlos todos ahora. Sí, evidentemente, si tienes más, vas a tener más opciones, pero elige solamente una. Y comprométete, como te pongo aquí en el punto 3, úsalo con constancia, por lo menos por un mes. Úsalo con constancia, úsalo todos los días, sea de forma tópica, de forma aromática, como aquí tenemos el difusor justamente atrás.
y simplemente déjate como sorprender por todas esas transformaciones tan sutiles a nivel vibracional, a nivel energético, que empiezan a causar los aceites. Seguramente en este punto estás así como que, bueno, pero quiero saber más, ¿cómo los uso? Dame pautas claras de cómo usar cada uno de esos aceites. O de repente tienes muchas más preguntas. Bueno, precisamente por eso tenemos esta clase gratuita online el sábado, este sábado 4 de julio, una clase introductoria al mundo de los aceites esenciales. No va a ser aquí por YouTube, va a ser por Zoom, pero por eso necesitamos que te inscribas. Así que aquí en abajo, en la descripción de este video, vas a encontrar el link para que te inscribas y allá te mandamos el link de acceso para que te conectes con nosotras el sábado. Allí en ese link de inscripción también están todos los detalles de a qué hora es la clase, cuánto dura la clase, no sé, todo lo que vas a ver allí va a estar. En esa clase vamos a estar cubriendo desde lo más básico, o sea que si tú no tienes ni idea de los aceites esenciales, allí vas a aprender. No te sientas como que esto es un mundo así súper desconocido y tú no tienes ni nada de información. No te preocupes, aquí nos vamos a encargar de verdad de enseñarte desde lo más básico para que empieces tú a entender cómo puedes usarlos tú para lo que necesites en tu vida, sea tema físico, sea emocional, sea mental, sea por un tema espiritual, porque también hay muchos aceites que nos ayudan desde ese plano espiritual, y identifiques cuáles te sirven a ti. Y entonces vamos también a resolver como preguntas, vamos a estar resolviendo todas las preguntas que ustedes tengan sobre los aceites esenciales, cómo usarlos, cómo integrarlos. Entonces por eso los súper invitamos a esta clase de aceites esenciales este sábado. Ya saben, el link se encuentra en la descripción. Y yo creo que listo, hemos terminado. Hemos terminado por hoy este webinar. No sé, ¿algo más que añadir? Sí, a mí me gusta siempre dar unas recomendaciones finales y es que siempre para poder transformar las emociones o cualquier situación que nosotros querramos transformar, lo primero que tenemos que hacer es hacerla consciente. Porque si no la hacemos consciente, pues ¿cómo vamos a sanar algo que no sabemos que lo tenemos? Entonces, esa es mi primera recomendación, o sea, atendámonos, observémonos, todo aquello que nos causa incomodidad es porque hay algo ahí que hay que revisar. Entonces, ese es, digamos, un consejo final. Y también, una vez hagamos consciente esta emoción que queremos transformar, porque sabemos que nos está afectando, hacemos conciencia de que nos está afectando, entonces abrámonos, porque es que definitivamente la decisión la tienes tú. O sea, los aceites son maravillosos, porque son maravillosos. O sea, no se imaginan cuánto. O sea, yo los estoy usando hace 9 meses y ha sido una transformación completa de mi vida y de toda mi familia. Además, cuando empieza uno a mirar el efecto que causan en el cuerpo de uno, y no solamente en el cuerpo físico, sino en el cuerpo emocional, lo que estamos hablando hoy. Pero tenemos que abrirnos, tenemos que decir, voy a probarlo, voy a aceptarlo, vamos a ver qué pasa. O sea, la decisión la tienes tú. O sea, la única que puede tomar la decisión eres tú cuando decides transformar algo que no está bien dentro de tu cuerpo. Entonces, esa es mi recomendación final. Súper. Y bueno, amigos, ya para despedirnos, no se vayan sin antes regalarnos un like. Si eso también le puede servir a personas que ustedes conocen, compartan este video con sus amigos y familiares. Y no se vayan sin respondernos aquí abajo en los comentarios qué emoción has detectado que debes empezar como a prestarle atención, y si las manejamos o las hablamos el día de hoy, ¿con cuál aceite vas a empezar a trabajar? Déjanos saber aquí. Y bueno, nos vemos entonces el sábado en nuestra clase. Ya saben, es totalmente gratuita, no se la vayan a perder, porque si ese tema les está llamando la atención, vuelvo y digo, sea para un tema emocional, sea para un tema de salud física, un tema de salud mental, y no porque estés loco o psiquiátrico o algo así, no, sino más como por el tema del sistema de creencias y hasta por un tema de tu alma espiritual. Los aceites esenciales son unos grandes amigos. Entonces el sábado vamos a estar abarcando muchísima información para que tengas y empieces a trabajar con ellos en tu vida. Nos vemos entonces. Chao.